La única discapacidad de la vida es una mala actitud. Scott Hamilton. Saludos, mi nombre es Daniela Flores y les voy a hablar acerca de la discapacidad visual. Para comenzar, ¿qué es eso? La discapacidad visual se considera como la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca o de lejos, del campo visual o la agudeza visual. En este sentido, cuando se habla en general de ceguera o deficiencia visual, se está haciendo referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual en uno o varios de estos parámetros. Es decir, que se trata de que una persona que bien o no ven absolutamente nada, en el mejor de los casos incluso llevan gafas o utilizan otras ayudas ópticas. Las causas. Tenemos tres tipos de causas. La primera es la causa previas al nacimiento, denominadas prenatales. En este caso, se trata de una limitación visual hereditaria o congénita. La segunda causa es durante el nacimiento, denominadas perinatales. Se trata de una limitación adquirida al momento de nacer. Y las causas posteriores de nacimiento, denominadas postnatales, que se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida y que puede darse por traumatismo, enfermedades o por vejez. En este marco es esencial diferenciar entre una persona que nace con una limitación visual total o parcial y una persona que adquiere la limitación en algún momento de su vida. Esta divergencia implica, entre otras cosas, que las personas que nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales, culturales establecidas o de los colores, mientras que las personas que lo han adquirido la limitación a lo largo de la vida sí tendrán estas nociones. ¿Cómo saber el grado de discapacidad? Según la OMC, clasifica la discapacidad visual en diferentes grados en función de la agudeza visual y del campo visual. La visión normal es del 80% del campo visual, es decir, 120 grados. La baja visión moderada, el 30% visual menor a 60 grados. La baja visión grave, que es del 12% del campo visual menor a 20 grados. Y la baja visión profunda, que es del 5% del campo visual menor a los 10 grados, y la ceguera total, que es decir que no se percibe la luz. Tipos de discapacidad. En este caso nosotros tenemos dos tipos. La primera es la deficiencia visual y la segunda es la ceguera. ¿Qué es la deficiencia visual? Esta es la disminución significativa, pero que permite ver la luz, orientarse en ella y usarla con propósitos funcionales. Las personas con esta deficiencia tienen un campo de visión más funcional, pero reducido. Difusión sin contornos definidos, con predominio de sombras. Por lo tanto, la información visual que se percibe no es completa. En cambio, la ceguera es la ausencia total o la percepción, mínima luz que impide el uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. Principales dificultades. Las principales dificultades que encuentran las personas con discapacidad visual puede ser la dificultad de percepción, que les permite identificar personas, objetos, espacios, etcétera, es decir, de forma visual. También la dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada, de gran tamaño, con color con contraste en el fondo, transcripciones de braille o con información sonora adicional. También las dificultades para detectar obstáculos y la dificultad de orientación en nuevos espacios. Es decir, que si esta persona no conoce el espacio en el que se encuentra, no tendrá una noción adecuada. Necesidades.
Para ello se le divide en dos partes, que es la deficiencia visual y la ceguera. Las necesidades para una persona con deficiencia visual son muy diferentes, ya que esta depende de la patología de la que estén afectados. Pueden tener dificultades específicas en la orientación y en la movilidad. También leen a un ritmo muy lento y se deben ampliar los textos. Además, estas escriben muy despacio usando lápiz y rotuladores especiales para resaltar las palabras. En cambio, las necesidades para las personas con cegueras tienen una diferencia de percepción de la orientación y una diferente movilidad de su desplazamiento que suelen resolverse con el uso de bastones o con un perro guía. También estas personas leen en braille, un sistema que es más lento que el ordinario y no reciben una información adecuada que se encuentra exclusivamente en el soporte de los gráficos, es decir, en carteles, indicativos, etcétera. Y también la contaminación acústica les causa también una pérdida de información. Una atención a personas con discapacidad visual. Es importante tener pautas que tener en cuenta en atención a personas con discapacidad visual, ya que necesitan facilitar la comunicación con las personas con discapacidad visual. Esto se recomienda que en todos los documentos estén transcritos con braille. El segundo es que existe un gran número de personas que tienen restos visuales. Por ello se recomienda que los documentos existentes tengan textos que puedan presentarse con contrastes con el fondo. Además, la tipografía debe ser más grande para que pueda leerse correctamente. En deficiencia visual, en caso de ceguera, necesitaría el braille. Los mensajes deben ser sencillos con información concisa. También es importante mantener el establecimiento muy ordenado en el que se encuentre y el establecimiento en general y las zonas que impliquen algún riesgo en particular como escaleras o zonas de percepción deben estar bien iluminadas y evitando grandes contrastes de luz. Y por último, las puertas y ventanas de las habitaciones deben estar bien abiertas o cerradas, no entreabiertas, ya que esto les dificulta a las personas poder encontrar el objetivo que ellos buscan. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición. Espero que sea de su agrado y hayan podido comprender un poco más acerca de la discapacidad visual.